mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 2:06. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en donde frenamos en algún momento en una intensa agenda noticiosa para entrar a analizar, a debatir, a aprender también los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy, muy contentos, primero vamos a hacer un repaso de las informaciones más importantes a nivel nacional, pero hoy iniciamos oficialmente la cobertura de Noticia Monumental con rumbo a las elecciones municipales del próximo 7 de febrero. Pero bueno, les decía que antes vamos a hacer un repaso en la información nacional con algunos temas. Ayer estuvo aquí en Matices el intendente de Energía, don Juan Manuel Quesada, y generó una polémica enorme. Don Juan Manuel nos confirma ayer en estos micrófonos que Recope intentó, por medio de una solicitud de aumento tarifario, trasladar los costos de algunos puntos de su convención colectiva a la tarifa que usted y yo pagamos por combustibles. ¿Cuáles puntos? Bueno, la fiesta de fin de año, el restaurante, psicología para sus empleados, ginecología para sus empleadas y algunos otros servicios. Bueno, ya aquí es suficientemente escandaloso. Ese monto alcanza unos 5.000 millones de colones, lo que pretendía hacer Recope con Arecep. La Arecep le dice, no señores, eso no tiene que ver con su operatividad. Ustedes vayan a ver de dónde lo financian, pero no pueden trasladarlo a la tarifa que pagamos nosotros por combustibles. Esta decisión fue apelada y recurrida por el único ente que tiene poder para apelar, Recope. Sin embargo, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, le envía una nota al Regulador General de la República llamándole la atención, esta es una frase que usó el presidente Solís, llamándole la atención sobre este punto en particular. Y bueno, eso ha sido considerado por algunos sectores como una violación a la independencia de la autoridad reguladora de los servicios públicos. Tanto que don Sergio Alfaro tendrá que acudir el jueves a la Asamblea Legislativa a dar explicaciones sobre su posible intromisión en aspectos relacionados entonces con la autoridad reguladora. Hace unos instantes en Consejo de Gobierno le preguntamos los periodistas a don Sergio Alfaro si nos podía contar cuál iba a ser su argumento de defensa. Dijo que no iba a adelantar nada, que lo que iba a hablar lo iba a decir ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Sin embargo, yo por lo menos no encuentro alguna salida que el ministro de la Presidencia pueda argumentar, en el sentido de que manda una nota entonces al Regulador General llamándole la atención sobre un punto en particular donde el ministro de la Presidencia no tiene vela en el entierro. El órgano encargado de apelar, que podría apelar porque era el órgano afectado justamente, es Recope. Y les digo de esta solicitud que hizo Recope, que ayer conversábamos en Matices, porque esto genera además algunas dudas. La Arecep, la Intendencia de Energía, en 2013 empezó a analizar cómo era que Recope le reportaba los costos. Imagínese usted un tramitador de tarifas, que muchas veces la Arecep se convirtió en eso. Un tramitador de tarifas que Recope llegaba y decía, vea, a mí distribuir un litro de combustible me cuesta tanto. Entonces calcule usted a cuánto lo vendo. Bueno, resulta que hace 2 años la Arecep dijo, un momento, vamos a ver cuando usted dice me cuesta tanto, a ver qué es lo que le cuesta. Y entonces fueron a examinar los costos y encontraron que dentro de los costos había 4 líneas que correspondían a la convención colectiva. Y fue cuando les dijeron, ¿y esto qué tiene que ver con su operación normal? Bueno, es que son los gastos de la convención colectiva. Bueno, esto para decirles que quién sabe cuántas veces hemos financiado nosotros a través de los años la convención colectiva de Recope, que por cierto, y valga la pena aclararlo, Isel, buenas tardes, valga la pena aclararlo, está denunciada, que es un término legal que se usa para señalar que se venció y que está siendo negociada por el Poder Ejecutivo, que tendrá que tener mucho cuidado en esa negociación con el Sindicato de Trabajadores de Recope. Ha dado mucho que hablar la entrevista. Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora.
dio mucho de qué hablar. En realidad, ese une más a muchas críticas que tiene estas convenciones colectivas, donde incluso nos ilustraba con un dato muy importante. Los empleados que reciben este beneficio es solo el 0.08% de la cantidad total de empleados o de fuerza laboral en el país. Sí, es impresionante. Es increíble. Lo que pasa es que hasta que la ARECEP no lo hace público, digamos, es que nosotros perdemos el detalle, porque les voy a decir, esta solicitud de ARECEP, esta negatoria de ARECEP no es nueva, tiene ya un par de meses. Claro. Lo que pasa es que la forma en que se ha comunicado a la población, tanto por parte de la ARECEP como por parte de Recope y por parte de los medios de comunicación, es que se le rechazó otra solicitud. Bueno, pero ya usted... Es diferente decir se le rechazó otra solicitud a decir que Recope intentó financiar su fiesta de Navidad y etcétera a través de del pago de los combustibles. Por supuesto que no está malo, que tengan psicólogo, ginecólogo y un montón de cosas. Pero lo que el Estado de fondos públicos está obligado a dar es lo que todos tenemos, el seguro social. Si yo quiero ir a un doctor privado, pues tendré que pagar yo, porque no me queda de otra, sobre todo si son fondos públicos. Y el otro punto además, Isel, que uno tiende a simplemente ver tema de las convenciones colectivas a la luz de los tiempos, es quién negoció estas cosas. Bueno. Porque aquí voy a salvar este gobierno no fue el que negoció la convención colectiva. Para nada, ya es algo que ha sido histórico. El presupuesto nacional, no solo con la parte de Recope, porque aquí no solo la culpa la tiene Recope, sino algunas otras instituciones, porque no es la única convención colectiva que hay en el país, evidentemente. En este momento el peso que tiene eso en el presupuesto nacional evidencia que es algo histórico. Ya si fuera algo que se inventó ayer, no tuviera tanto peso en el presupuesto nacional. Ahí lo que llama la atención siempre, Randall, es que normalmente se pide el principio de igualdad, pero aquí vemos que se está completamente violentando. O sea, a pesar de que hay 350,000 empleados públicos, no todos reciben estos beneficios. Imagínense si fuera así, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero preocupa mucho, y preocupa mucho cómo incluso se llega a movilizar gente y a pretender a veces como que también manipular a los mismos que están ahí adentro. Sí, habrá que ver. Ya la Sala Constitucional a lo largo de los años ha anulado algunos artículos de convenciones colectivas precisamente bajo dos argumentos. Uno, que podría ser discriminatorio porque efectivamente se trata como no iguales a iguales, y lo otro es que son a veces irracionales, como era por ejemplo la cesantía sin límite, por ejemplo, que tenían algunas instituciones. Algo tan simple como trabajar en una grúa a cierta altura, que era parte incluso de informaciones que en algún momento nosotros les trajimos a ustedes. Son muchos los beneficios que a veces uno ni se imagina, en serio. Y que no son de todos también, de todos los que están allá adentro. Sí, bueno, ese es uno de los puntos. Dice Carlos Andrés en Twitter: la convención fue una decisión que el pueblo de Costa Rica, por medio de la Asamblea Legislativa, decidió darle a sus empleados. Sí, digamos, como instrumento nadie se está quejando de la convención colectiva, porque como instrumento es un instrumento que permitía precisamente al Estado costarricense sostener, digamos, a sus empleados. Lo que nos estamos quejando es de quién fue el que negoció esta convención colectiva. Y los alcances. Sí, y los alcances, y sobre todo las convenciones colectivas específicas, digamos, la convención colectiva, sí, hoy estoy pegadísimo, la convención colectiva de Recope no se aprueba en Asamblea Legislativa. Eso lo homologa el Ministerio de Trabajo. Sí. Así es que, bueno. En conjunto con, obviamente, los sindicatos de Recope. Claro, sí, no es el soberano, digamos, cediendo, sino es el Ejecutivo. Pero bueno, no fue este Poder Ejecutivo. Lo que sí le toca a este Poder Ejecutivo es renegociarla. Y renegociarla, porque te acuerdas cómo nos costó que Habdeja nos diera el detalle de cuánto, hasta que los amenazamos con un recurso de amparo, de qué era lo que estaban negociando en la convención. Bueno, ojalá Recope también haga público que han ido avanzando en la negociación justamente. Pero bueno, la posición del Ejecutivo y del presidente Solís es, bueno, ¿y de dónde vamos a pagar en toda la convención colectiva? Bueno, también. Otra información nacional importante, está jugando Navas, en partido de vuelta a la Champions League, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante el Paris Saint-Germain.
0 por 0, 28 minutos de la primera parte. Otra información que ha surgido en Consejo de Gobierno hace unos instantes es que el gobierno pidió ampliar la investigación contra la presidenta de Habdeba, doña Ann McKinley. Sí, por reunirse en el muelle de Portete. Dice que van a incorporar nuevos elementos que salieron en la prensa. Esa prensa que tanto a veces se quejan es la que permite hacer estas investigaciones. Sí, me alegra que le sirva. Sí, a mí también. Por eso es que la prensa libre es tan importante. Un mal necesario para el gobierno, deberían reconocerlo. Yo creo que esa relación tensa entre política y prensa es una cosa de todo el mundo. A veces sí, claro. Un poco más dramática y otra. Sí, exactamente, más restrictiva. Al menos aquí en Costa Rica, hay que reconocerlo, no se da eso como se da en otros países. ¿Tenés algo nacional? Voy a resaltar una cosa internacional, pero no sé si... No. Tenés otra cosa. Bueno, en lo internacional, Barack Obama ya dijo algo de las elecciones en Estados Unidos. Es un poco raro para nosotros en Costa Rica imaginarnos a un presidente hablando tan claramente de las elecciones en un país. Bueno, pero es que Barack Obama fue a dos actividades donde se recoge plata para el Partido Demócrata. Y él se burló de que los candidatos republicanos habían dicho que él era muy flojito con Vladimir Putin. Ajá. Y un día de estos, los candidatos del Partido Republicano se negaron a ir a un debate de NBC porque por la forma en que lo conducían sus moderadores. Entonces Obama dijo ayer, dicen que yo soy flojito y ustedes no pueden manejar a dos moderadores de un debate y van a poder con Putin y con Xi Jinping. Bueno, está bien, ahí está. Eso es una situación muy lejana a nosotros, se los digo. Completamente. Porque nosotros ni tenemos, vieras que cubriendo y haciendo matices de las elecciones en Estados Unidos y de las elecciones en Argentina, hay tantas cosas que nosotros tenemos que agradecer en Costa Rica y que perdemos de vista. ¿Te acuerdas el día que tuvimos al profesor argentino que yo le decía, ¿quién es el ente que organiza? Y me dijo, el Ministerio del Interior. Eso sí me sorprendió. Del Interior. Me sorprendió mucho. O sea, aquí, porque es algo que hay que contextualizar, el Tribunal Supremo de Elecciones es un órgano completamente separado de todos los poderes, incluso en presupuesto, en funciones, en absolutamente todo. Porque de hecho, después del 7 de noviembre, del 7 de octubre, más bien, cuando se da el banderazo de salida a los procesos electorales, es el Tribunal Supremo de Elecciones el que toma las fuerzas... La fuerza pública. El mando de la fuerza pública. Sí, que es un elemento que a todos nos parece muy simbólico y muy bonito. Era al comisario Andrade dándole a don Luis Antonio Sobrado, sí, claro, el estandarte de la fuerza pública, pero en realidad tiene una fuerza de ley importantísima. Hay que recordar que la única guerra civil que hemos sufrido en los últimos 100 años fue producto de unas elecciones nacionales. Entonces cuando nos olvidamos de eso, es que vemos las cosas como simplemente un simbolismo cuando tienen realmente muchísimo peso. Y bendito Dios que aquí tenemos, de verdad, claro, con el argentino yo me impresioné cuando me decía, ¿qué le parece raro? Y yo, ¿cómo que me parece raro que el Ejecutivo organice las elecciones? El domingo de las elecciones en Argentina, el Ejecutivo sostuvo los datos hasta que el candidato oficialista diera el discurso. En Estados Unidos el presidente participa activamente en la recaudación de votos y de dinero para su partido. Y en Venezuela, Venezuela hay un montón de cosas que decir, pero ni siquiera van a ir observadores de la OEA. Sí, pero ahí sí tienen, a veces la figura está pero no se respeta o no tiene los poderes que debería tener. Venezuela es el caso de ellos tienen su tribunal electoral, pero bueno, ¿ahí para qué? Sí. Ahí recuerdo una frase muy fuerte de los abuelos. ¿Para qué compites en los infiernos? Decían. Es que en Tablón hay un montón de dichos. En Tablón hay muchos dichos. Pero no, ese sí es famoso. Bueno, vamos a entrar al tema de fondo. Antes de parte de Noticia Monumental, quiero contarles que hoy es un día muy importante para nosotros. Radio Monumental, que es la radio que ha acompañado a Costa Rica durante 85 años, inicia un nuevo proceso hoy. Hoy arrancamos nuestra cobertura electoral con miras a las elecciones municipales que se realizarán el próximo 7 de febrero. En un esfuerzo casi sobrehumano, les digo, la redacción de Noticias Monumental es muy chiquitita. Central de Radios, pero en específico el Departamento de Noticias, le traerán a partir de este viernes 82 debates. Uno por cantón y uno de presidentes de los partidos políticos, que es este viernes. Noticia Monumental, acostumbrado a romper esquemas, pero sobre todo comprometidos con Costa Rica a ser patria, aspira a que usted, cuando vote por sus jerarcas locales el 7 de febrero, lo haga informado, con un voto reflexivo e inteligente que le permitirá después reclamar, exigir y fiscalizar. Hoy haremos el primer programa de matices relacionado con las elecciones municipales, dándonos así el banderazo de salida a la más ambiciosa cobertura electoral del país.
El presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Luis Antonio Sobrado, nos acompaña hoy en Matices. Mañana estarán los representantes del Estado de la Nación, el jueves nuestros analistas políticos y el viernes será el primer debate entre los presidentes de partidos políticos. Hoy, como director de Noticia Monumental, los invito a escucharnos, a compartir con nosotros todos estos meses este esfuerzo que es por y para ustedes, porque nosotros aquí lo que intentamos, y eso dice el eslogan del noticiero, sí, claro, además, es ponerle la política a su alcance. Don Luis Antonio, ¿cómo le va? Buenas tardes, después de esta enorme introducción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, don Randall. Muy buenas tardes, doña Isel. Es de veras un gusto siempre estar en esta casa. Y digo que es un gusto porque desde que entramos vimos en la señal de Canal 2 los cortos del Tribunal Supremo de Elecciones promoviendo, estimulando la participación ciudadana de cara al próximo 7 de febrero. En un medio donde la adecuada conducción y profesional conducción de don Randall le da a este medio una particular seriedad y estatura en el medio costarricense. Y además, como lo reconocíamos en nuestra conferencia de prensa del pasado viernes, solo dos medios, entre ellos el suyo, don Randall, se ha planteado el desafío de hacer 82 debates que incluyan, por supuesto, una discusión de al menos cada uno de los cantones del país. Ese es tomarse en serio una elección municipal que importa. Y por eso mi reconocimiento nuevamente a ustedes. Solo tengo una queja y es que nos ofrecen café y no nos lo traen. Ya casi va a venir. Es que ¿sabe qué es? Que lo están haciendo fresco. Sí, excelente. Porque es que rechinado... Nada que ver, don Luis. Anotó el Real Madrid. Hoy vamos a tener interrupciones muy breves, pero es que los amantes de la política normalmente también aman el fútbol. A mí me pasa, por lo menos. Vamos a empezar desde lo muy básico. Son las primeras elecciones municipales donde todos los representantes municipales se eligen separados de las elecciones nacionales. Es un tamaño reto, don Luis. ¿Qué se elige? ¿Cuál es la diferencia con los años anteriores? Pues bien, efectivamente hemos tenido elecciones municipales separadas de las nacionales en 2002, 2006 y 2010, pero, y ahí usted tiene toda la razón, esta es la primera ocasión donde todos los cargos municipales están en juego, porque hasta la última elección municipal, la elección de regidores estaba pegada, ligada a la elección de presidente y diputados. Así que tenemos por primera vez una elección que incorpora a todos los cargos de elección popular del gobierno local. Esto significa alcalde y sus vicealcaldes, por una parte, los regidores, también electos a nivel cantonal, pero también tenemos elección a nivel distrital de un síndico por cada distrito de los que conforman el cantón, y también 4 concejales de distrito adicionales en cada uno de esos distritos. Y finalmente a ellos se suma 8 intendentes propietarios y 8 viceintendentes en 8 distritos del país, de los más de 450 que existen, que por la lejanía de la cabecera del cantón tienen una mayor autonomía en la gestión de su territorio. Yo les digo que esos consejos municipales de distrito, esos 8 son como pequeñas municipalidades y su alcaldito es el intendente. Así que tenemos en las urnas la posibilidad de elegir el próximo 7 de febrero a 6.069 puestos de elección popular. Y otra de las características novedosas de esta elección es que se hace en un punto equidistante entre la anterior elección nacional y la próxima. No a 8 meses de la anterior elección municipal, como fue lo que aconteció en esos antecedentes que le relato, lo cual nos perfilan a esta elección municipal como una totalmente autónoma de los comicios nacionales, permitiendo que la discusión se centre en los problemas de la comunidad, en los liderazgos locales, en los planes y su seriedad para atender esas demandas de la ciudadanía en los territorios inmediatos a nuestros barrios y pueblos. Logísticamente, mucho más complicada que una elección nacional. Puede ser que una elección nacional sea más caliente políticamente, pero sin duda la complejidad logística de esta elección es inédita. No en vano tenemos que lidiar ya no con una veintena de partidos como sucedió en la anterior elección de 2014, sino
más de 60 que están activos en este proceso electoral y que acaban de solicitar la inscripción de casi 35,000 candidatos para ocupar esos 6,069 puestos en disputa. De pasar a 8 tipos distintos de papeleta, pasamos a 651 tipos distintos de papeleta. Y ese pedacero hace que el proceso de impresión sea particularmente complejo y que haya que tener cuidado para que el costarricense pueda votar sin sobresaltos en su comunidad con papeletas personalizadas a nivel cantonal, pero también a nivel distrital. Muchos actores políticos, lo cual hace que haya una multiplicación de los conflictos. Ya tuvimos un pico en la justicia electoral atendiendo más de 100 expedientes con motivo de los procesos internos de los partidos de postulación de candidaturas. Vendrá un nuevo pico jurisdiccional cuando conozcamos de las apelaciones que se presentarán contra las decisiones del registro electoral, aceptando o rechazando candidatos. Así que le repito, 4 meses intensísimos en los que estamos involucrados ya a 100 días de un proceso electoral y que representa para nosotros un reto, un desafío, pero sobre todo una gran oportunidad para la ciudadanía costarricense que viene de un largo periodo de sus autoridades actuales por un efecto de transición. Venimos con regidores de 6 años en el puesto y de alcaldes de 5 años y medio. Y de lo que se trata es de escoger a los mejores hombres y mujeres para acometer los desafíos de cada comunidad y construir un gobierno local que importa, que tiene en sus manos hacer bien las cosas, que puede dotar a esos barrios y pueblos de una mayor calidad de vida y atender más adecuadamente pues lo que son las necesidades muy puntuales de cada comunidad, porque tenemos 81 elecciones. Cada uno con su dinámica propia, con partidos diferentes incluso, porque recordemos que para esta elección intervienen los partidos a escala cantonal, que no intervinieron en el 2014. Sí. Son más de 50 partidos cantonales distribuidos en toda la geografía nacional y como país asumimos el reto de tratar de lograr una participación más importante de la ciudadanía y de que además esa participación sea una participación informada, conociendo propuestas y candidatos y sometiéndolas a debate, y ustedes como radio están creando un espacio idóneo para propiciar ese intercambio del cual solo puede resultar beneficiado el elector, que tiene el derecho a la información. Que de hecho le meto otra complejidad más, hay posibilidad de reelección, que no ocurre en la presidencial. Sin duda que a nivel de presidente y de diputado la reelección inmediata no es posible. En cambio, a nivel municipal no existe ninguna restricción y eso, desde luego, hace del proceso pues algo un poco diferente. Sí, yo quiero recordarles también que además de los debates, que se hace como un esfuerzo de Central de Radios, pero particularmente como Noticia Monumental, ya desde hace unos meses regalamos Central de Radios toda una campaña en todas nuestras radios, invitando a los jóvenes que van a cumplir 18 años a que tramitaran su cédula de identidad para que no perdieran la oportunidad de votar. Y además, por supuesto, la campaña del Tribunal Supremo de Elecciones, que por ley lo hacemos, pero lo hacemos muy gustosamente. Pero además de esa, hicimos la otra campaña invitando a todos los jóvenes que van a cumplir 18 años a participar, Isabel. Sí, es un reto muy enorme, don Luis Antonio, y usted ya lo ha mencionado, para el Tribunal Supremo de Elecciones, principalmente porque, al menos en lo que respecta al proceso de elecciones municipales, es un proceso muy nuevo. Antes los alcaldes se elegían de una forma diferente y ese proceso, el que se va a lidiar ahora en febrero con respecto al del 2010, ha variado mucho. En el camino, ¿cuáles son los principales retos que ustedes han localizado? Creo que el reto fundamental, como decía hace un momento, es generar mayor participación. Y esta participación también se incrementa con el transcurso del tiempo, y lo plantea bien usted, Isel. De hecho, ha habido un abstencionismo muy preocupante, pero en una curva de disminución. Muy leve en los diferentes procesos electorales, pero una curva sostenida de cada vez de mayor participación, y tenemos razones para poder aspirar
a que la reducción de la abstención sea más sustancial en esta oportunidad, justamente por esos aspectos diferenciales que he mencionado. El mes de la elección también pesa. Antes nos dedicábamos a elegir alcaldes en el mes de diciembre, cuando las personas... Plena Navidad. Y después de un proceso tan cansado como elecciones nacionales. Cansado es para los partidos que lo asumían con gran desgaste, con muy pocos recursos, con un cierto embotamiento de la discusión política de parte de la ciudadanía, y en un mes que lo único que queremos es pues estar con la familia, con los amigos, comernos por ahí algún tamalito, y si podemos aprovechar el aguinaldo para disfrutar en familia el fin de año. Así que no es momento propicio para estar en política, además de que el invierno no había terminado en la vertiente atlántica. Sí, recuerdo. En 2002 tuvimos que suspender la elección en toda la vertiente atlántica y reprogramarla para el 19 de enero. Así que febrero ha demostrado ser un momento idóneo. Los niños no han entrado a clases, las aulas están disponibles, el invierno ha terminado en todo el país, la gente está en gran disposición entonces de poder discutir de otras cosas importantes, como sin duda es el tema electoral y el tema municipal en particular. Es el mejor mes del año, febrero, usted sabe. A veces me toca cumplir años el día de las elecciones, pero no importa, se los perdono. Ah, caramba. Don Luis, yo tengo la impresión de que también la separación, digamos, de las elecciones municipales de las elecciones nacionales, de alguna forma vuelve más puro el proceso, en el sentido de que yo he escuchado a políticos de mucho peso en los partidos políticos decir, es que nos arruinaron la maquinaria electoral, porque antes, y claro, si usted quiere ser alcalde de mi partido, usted tiene que y es más abajo, usted quiere ser síndico, tiene que trabajar por el alcalde trabaja por el diputado trabaja por el candidato a presidente. Pero en este instante, al separarlas, ¿verdad? Ahora sí, señores alcaldes, señores síndicos, señores regidores, demuéstrenle a su cantón lo que ustedes van a hacer por él, y ya no con la maquinaria electoral presidencial, digamos, que traen los partidos. Sin duda, creo yo que ha sido una reforma acertada, que nos permite tener una auténtica elección municipal diferenciada de la disputa presidencial, en donde generalmente cuando son concomitantes o cercanos los procesos electorales nacionales y municipales, se genera un fenómeno de arrastre, es decir, tendemos a utilizar la papeleta de regidores, de alcaldes, etcétera, por el mismo partido que nos simpatiza, y no necesariamente los liderazgos tienen la misma calidad o el mismo nivel. Aquí hay una discusión donde lo importante es el liderazgo local, por una parte, la seriedad de las propuestas, entre otras. Ciertamente ese cambio de paradigma electoral también supone un cambio de las rutinas partidarias y asumir nuevas realidades. Piense usted que en todo caso este momento 2016 es un momento también donde los partidos nacionales aceitan su maquinaria ya pensando en el 2018. Y por otra parte tienen que competir con ese gran desafío que representa tener una gran cantidad de partidos cantonales, que nunca han tenido tantos en la otra acera de enfrente. Así que es una elección mucho más auténtica, mucho más desligada de los grandes problemas nacionales y de los liderazgos a ese nivel, en donde se privilegia el contacto más cercano del candidato con su comunidad. Al fin y al cabo, y más en comunidades pequeñas y no urbanas, a fin de cuentas son los propios vecinos que se conocen, unos postulándose y otros decidiendo quiénes de ellos van a asumir el gobierno local. Así que me parece que ha sido un paso en la dirección correcta. Lo que se trata es que respondamos como ciudadanía a esos esfuerzos que hacen los partidos, a ese esfuerzo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones, y correspondamos con una votación intensa y con una votación informada. Históricamente, el Tribunal Supremo de Elecciones también goza, don Luis Antonio, de una gran popularidad, y no solo popularidad, sino credibilidad de toda la población en general. Hay que reconocerlo. ¿Usted cree que esto, y también si le agregamos el proceso electoral pasado de elecciones nacionales, que fue tan inédito, ayuda a que se baje ese abstencionismo? ¿Qué factores cree que puedan también influir?
Sin duda, tener una institucionalidad electoral confiable, independiente del Poder Ejecutivo, que decide autónomamente los procesos electorales sin interferencia o calificación del Legislativo, en fin, esa institucionalidad electoral que es típica de la mayor parte de América Latina, es un factor que sin duda da confianza ciudadana en el resultado de la votación. Aún así, sin duda, el principal responsable de generar entusiasmo por ir a escoger a los representantes populares los principales obligados son los propios partidos políticos. Yo siempre he hecho una especie de símil futbolístico en el sentido de que podemos tener el mejor estadio, un estadio tan bello como el Estadio Nacional, podemos tener árbitros FIFA del primer nivel, que si los equipos están jugando mal, la verdad es que el estadio no se llena. Realmente tenemos que tener en cuenta que ahí hay un desafío fundamentalmente en cabeza de los partidos políticos. Lo que sí es cierto es que los que participamos en los procesos electorales lo hacemos confiando en la institucionalidad electoral y del clima de paz y libertad con que se vota en nuestro país. Y sin duda, a pesar de ello, creo que tanto la prensa como la institucionalidad electoral deben de preocuparse también por aportar a su grano de arena a generar ese entusiasmo participativo, a cumplir con esa obligación democrática de tomar en nuestras manos la designación de los gobernantes. Sobre todo, don Luis, porque cuando uno ve elecciones en otro país, por supuesto no lo voy a poner a hablar de ningún otro proceso electoral en el mundo, pero usted escuchó lo que dije ahora de Argentina, pero también en unas elecciones locales en Colombia, hace 15 días, el presidente Juan Manuel Santos se ufanaba esa noche de que era la primera elección desde el inicio en los últimos 50 años, sin un solo muerto en la elección. Claro, al final se lo echó a perder el Ejército de Liberación Nacional esa misma noche, pero era, digamos, algo que a nosotros nos parece tan básico y tan normal y tan cotidiano, y a veces lo perdemos de vista un poco. En general nosotros tenemos una serie de ventajas comparativas como país en la gestión de procesos electorales que nos hacen un caso realmente paradigmático en América Latina, empezando a que tenemos la democracia más longeva de la región, en donde desde el año 49, con la entrada en vigencia de la Constitución, todos los procesos electorales han sido los que generan cambios de gobernantes y, en fin, no nos hemos sentido amenazados desde ese punto de vista. Tenemos además una institucionalidad electoral fuerte y confiable, tenemos un padrón electoral que es ejemplo en América Latina, con un fenómeno de inscripción automática de nuevos electores y depuración constante del mismo, donde podemos votar en la esquina de nuestras casas. En realidad la inmensa mayoría de la población no tiene que desplazarse más de 1 kilómetro para poder votar, cuando en otras partes de la geografía latinoamericana hay que hacer traslados de horas para poder llegar al lugar donde tenemos asignado para votar, donde, como bien dice usted, las elecciones se celebran en un clima de paz, donde no generan muertos y, como decía o como evidencia el Latinobarómetro, Costa Rica es el país donde menos personas están dispuestas a perder una amistad por política, y yo creo que eso nos retrata como país. Nos podemos pelear por otras cosas, entre otras el fútbol, pero por política no vale la pena perder a un amigo. Déjeme ir a una pausa comercial. No, Esteban, ¿está listo? Es que queremos llenarnos de fervor patrio hoy con una canción, no necesariamente es muy antigua, sino que Soy Tico. A ver, subir un poquito más. Ahí está. Vamos a ver cómo Soy Tico a la pausa, ya volvemos. Soy tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas. Dos de la tarde con 49 minutos. Estamos con el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Luis Antonio Sobrado. Hoy con el banderazo de salida a la cobertura electoral
de noticia monumental para las elecciones municipales. Don Luis Antonio, yo hace 3 años tuve una entrevista con el fiscal general que me impresionó mucho. Estábamos hablando de los entonces procesos penales que se seguían contra partidos políticos por las elecciones de 2010. ¿Verdad? Bueno, ya uno terminó en sentencia, que está en apelación. Pero don Jorge Chavarría me dijo una frase que a mí me quedó muy impactada. Me dijo: Randall, es que los partidos políticos no se estudiaron bien, me dijo él, el código electoral de la reforma, el nuevo código en 2009. Y eso hizo que siguieran haciendo cosas que ellos hacían antes, que creían que estaban correctas y resulta que estaban prohibidas en el nuevo código electoral. Yo creo que hubo una disminución de esas irregularidades, tengo la impresión, en la elección de 2014, por lo menos es la información que podemos ver del Tribunal Supremo de Elecciones, pero debe ser mucho más complejo porque son partidos más pequeños, ¿verdad? Son más localizados porque es un partido político dirigiendo 81 en algunos casos, cuidando que nadie se salga del canasto. Esa es una frase de mi abuelito, que nadie se salga del canasto. ¿Usted cree que ya pasamos, digamos, de la etapa de aprendizaje, de reflexión sobre el código electoral? Acordémonos que en la elección de 2010 en realidad las nuevas reglas eran en realidad reglas muy, muy cercanas en el tiempo y hay una curva de aprendizaje efectivamente de parte de los partidos que hemos procurado acelerar mediante procesos de capacitación permanentes, especialmente en materia de financiamiento. Desde el 2011 hacemos talleres a los partidos políticos, no solo para que aprendan, sino para que refresquen el conocimiento en materia electoral y muy en particular en la órbita del financiamiento partidario. Sí, hay un cierto comportamiento inercial de parte de las agrupaciones políticas en los primeros tiempos, pero el 2014 sin duda fueron unos comicios y un proceso en donde las reglas las tenían más presentes, más claras, y sobre todo porque se toma conciencia de que la nueva legislación no solo establece prohibiciones y obligaciones, sino que apareja a cada una de ellas consecuencias que van desde la multa hasta la privación de libertad. Y creo que ha habido una interiorización más eficaz de la normativa vigente, un conocimiento más profundo y pormenorizado, y el efecto disuasorio de la sanción está cumpliendo también su papel, de suerte tal de que en un ambiente donde se ha acabado esa sensación de impunidad que era propia a la realidad previa al 2009, lo cierto es que tenemos procesos electorales con niveles de transgresión mucho menores. Así que eso es una buena noticia para la democracia, porque aunque la relación entre política y dinero es una relación complicada, es una relación también inevitable. Y una mala regulación en este terreno, pues lo cierto es que crea riesgos para la democracia. El peor de ello es la penetración del crimen organizado y el control de los gobiernos locales e inclusive del gobierno nacional. Así que yo creo que vivimos una situación sustancialmente mejor hoy, y creo que con cada proceso electoral hay un mejor nivel de cumplimiento. Claro que la elección local además es más complicada, son más los sujetos partidarios que hay que controlar, más los partidos, mayor independencia de dirigencias locales aún de partidos nacionales, y esto obliga a no bajar la guardia, mantenerse siempre vigilante y estar también constantemente apoyando y fiscalizando a los partidos políticos. Precisamente el tema tan particular del financiamiento de las campañas por parte privado son los principales retos. Es muy difícil controlar esto. En este momento el sistema, ¿cuáles son los filtros que tiene para que precisamente el crimen organizado, que es uno de los principales temores del Tribunal Supremo de Elecciones, no participe? La solidez del control del financiamiento también resultó sumamente fortalecido con la legislación del 2009. Esto significa no solo que recibimos los reportes periódicos que los partidos políticos tienen que hacer de sus finanzas y de sus donantes, y esto que normalmente son informes trimestrales. En el caso de un proceso electoral, una vez que se abra, son informes mensuales.
Además, al momento de liquidar la contribución del Estado, podemos tener a la vista y cruzar ingreso y gasto para analizar la seriedad. También hacemos una verificación de solvencia económica de los donantes de los partidos políticos para tratar de detectar eficientemente cuando se están utilizando testaferros para llegar fondos a los partidos políticos. Estamos haciendo un monitoreo de publicidad electoral para poder después constatar de dónde salió ese dinero, si hay una correspondencia entre lo que entra y lo que se gasta, y no solo un monitoreo a nivel de publicidad de medios de comunicación, sino que también, por ejemplo, a nivel de vallas publicitarias, y todo lo anterior sin perjuicio de las denuncias que conocemos, planteadas por cualquier ciudadano que presencie alguna irregularidad, y también el motor que significa la prensa, en la medida en que evidencia cuando algunas cosas irregulares puedan estar pasando. En redes sociales, es muy interesante lo que ha venido haciendo el tribunal sobre, vamos a ver, sobre regulación, sobre vigilar lo que hacen los partidos políticos en redes sociales y la diferencia que hay en las vedas, ¿verdad? Sí, redes sociales es un mundo muy complejo, muy difícil de controlar, dichosamente, porque es el resguardo contra gobiernos autoritarios y totalitarios en el mundo, ¿verdad? Sino que lo digan los de la primavera árabe. Exactamente. Pero también redes sociales ha logrado una democratización importante de la información, le ha permitido a pequeñas agrupaciones o agrupaciones emergentes también llevar a su mensaje a un bajo costo, y desde este punto de vista forma parte de la estrategia de cualquier grupo político que se precie de lanzar una estrategia electoral eficaz. Pero sí, ciertamente en esta materia y de propaganda en redes sociales, nosotros hemos hecho importantes distinciones. Por ejemplo, hemos considerado que aquella información localizada en las páginas web de los partidos y tal, no constituyen propaganda, porque a ellos hay que entrar, hay que acceder, hay que buscar. Propaganda la hemos entendido como aquello que se impone, que se entromete en nuestra interacción con la internet. Por ejemplo, banners en Facebook es una típica propaganda y afectada por las vedas que existen. Claro. No así páginas web, como tampoco el diálogo en redes sociales, el de simple chateo, forma parte de un diálogo político que no tiene por qué apagarse en ningún momento. Lo que está prohibido durante la segunda quincena de diciembre, como también los 2 días anteriores a la elección y la propia día de la jornada comicial, es propaganda pagada en medios de comunicación, incluyendo internet, pero no el diálogo político y mucho menos la labor de cobertura que hace la prensa. Esa labor de cobertura no se suspende en ningún momento. Las publicaciones en fanpage tampoco, es decir, cuando yo me meto a mi muro y veo una publicación de X candidato, eso tampoco, porque yo le di seguir a ese candidato y ese es el esfuerzo que yo hice por tenerlo. Exactamente, en la medida en que usted le abra la puerta a cualquier tipo de promotor de mensajes políticos, sociales, económicos, usted admite que esto llegue. Lo que está prohibido es que haya una intromisión no deseada. Eso es publicidad y eso es lo que sí tiene que evitarse, como decía, la segunda quincena del mes de diciembre, como también los 2 días inmediatos al día de las elecciones. Otro de los retos que también se ha dado en los últimos años es la igualdad en la participación. Hablamos principalmente de mujeres y de jóvenes. Ha sido complicado manejar esto a nivel de partidos y a nivel regional en cada una de las agrupaciones e incluso a nivel general. A pesar de que decía hace un rato que tenemos procesos electorales emblemáticos en América Latina, nosotros sí tenemos un lunar como país y ese lunar tiene que ver con la equidad en la contienda electoral. Lo cierto es que nos lo decía la OEA hace algún tiempo con motivo de su observación electoral de la campaña 2014, en el sentido de que 4 o 5 partidos de los de más de 10 que participaba concentraban entre el 80 y el 90% de acceso a medios y de presencia en publicidad electoral. Y es una asimetría que hay que de alguna manera tomar en cuenta
y discutir como país en serio. La verdad es que todos los partidos tienen derecho a tener un piso mínimo de visualización por parte de la ciudadanía, porque también está en juego el derecho de información del elector. Cuando vamos a un restaurante a cenar o comer, pues tenemos que tener en el menú todos los platillos disponibles. Y resulta que en las campañas electorales nuestras hay opciones de ese menú que se invisibilizan. Y más grave aún en el proceso electoral municipal, donde los partidos políticos no tienen contribución pública al arranque de la campaña. No tienen ni el adelanto propio de las campañas nacionales, ni el acceso a financiamiento vía certificados de cesión de la contribución del Estado. Y lo cierto es que el dinero lo necesitan partidos y candidatos en el arranque de la campaña. Y esa necesidad urgente de darse a conocer, pues hace que las tentaciones de recurrir a fuentes irregulares se hagan más fuerte. Por eso nosotros veíamos con mucho entusiasmo un proyecto que se gestó en la Asamblea Legislativa, que apoyamos en su formulación y que dictaminamos positivamente, que entre otras cosas pretendía que reserváramos una porción de la contribución del Estado para el proceso electoral municipal, no se lo diéramos a los partidos, sino que financiáramos y pagáramos directamente a medios la elaboración y difusión de spots dirigidos a dar a conocer el programa y los candidatos. Esto, como digo, le hubiera dado un piso mínimo de visualización a todos los partidos políticos, ligado también a algunos factores con los que pretendíamos hacer una limitación de las necesidades de gasto en campaña de los partidos políticos. Desgraciadamente no hubo la voluntad política para aprobar este proyecto en tiempo y paliar un poco, como decía, una situación de inequidad en la contienda que en el cual han venido insistiendo mucho los observadores internacionales, y este tribunal ha tratado de provocar un debate público en serio sobre esa temática. Nos pregunta a nosotros, antes de ir a la pausa, Nela Lobo en Twitter, dice: ¿es monumental equitativo? ¿Incluyeron a todos los partidos en los debates? Bueno, es la primera persona que nos pregunta, pero le voy a contar que no estamos en un estadio de fútbol, la cabina tiene sus límites físicos y logísticos. Eso nos obligó a generar un límite de 11 candidatos por debate, que son un montón, por cierto, pero son 11 nuestro límite. De esos 11, nosotros, por jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones, preparamos una serie de prioridades, de criterios de selección que tienen que ser objetivos, es decir, no pueden ser sacados de la manga, sino que tienen que ser objetivos, que se los mandamos a los partidos políticos ya, para que ellos supieran cuáles son los criterios de selección que estamos usando. En el debate del viernes de partidos políticos, el criterio de selección es el siguiente: se lo destinamos a los movimientos políticos que peleen alcaldías en al menos 2 de las terceras partes de los cantones. Eso se traduce en 54 cantones. Según este criterio de selección, del que los medios de comunicación privados tenemos derecho a hacer siempre y cuando sean objetivos, están para el viernes invitados el Partido Liberación Nacional, el Partido Acción Ciudadana, el Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Movimiento Libertario, el Partido Frente Amplio y el Partido Republicano Social Cristiano. Esos son los que vienen este viernes. Para los cantones establecimos 4 criterios de prioridad, siempre con 11 como límite. Les cuento los criterios de prioridad. El 1 son las agrupaciones políticas y o los políticos, se toman en cuenta por separado, que obtuvieron los primeros 10 lugares en las elecciones nacionales en febrero de 2014. El segundo criterio de prioridad es los partidos políticos que peleen alcaldías en al menos 54 cantones. Les iba a contar que según el primer criterio, en el de las agrupaciones políticas que obtuvieron los primeros 10 lugares en las elecciones nacionales, tienen que ver entonces el PAC, Liberación Nacional, Frente Amplio, Movimiento Libertario, el PUSC, Patria Nueva, Restauración Nacional, Renovación Costarricense, Accesibilidad sin Institución, Nueva Generación, Luis Guillermo Solís, que nos está peleando por la alcaldía, Johnny Araya, que sí, José María Villalta, Otto Guevara, Rodolfo Pisa, José Miguel Corrales, Carlos Avendaño, Justo Orozco, Oscar López y Sergio Mena.
En el segundo criterio de prioridad dice partidos políticos que peleen alcaldías en al menos 54 cantones, son 2/3 partes. Aquí entran Liberación Nacional, el PAC, el PUSC, el Movimiento Libertario, el Frente Amplio y el Republicano Social Cristiano. El 3, las agrupaciones que obtuvieron una curul en Asamblea Legislativa, el PACE, el PAC, el Partido Alianza Demócrata Cristiana, el Frente Amplio, Liberación Nacional, Movimiento Libertario, Renovación Costarricense, Restauración Nacional y Unidad Social Cristiana. Y la prioridad 4 son los candidatos de partidos nacionales, provinciales o cantonales que estén optando por la reelección. En estos van el Partido de Accesibilidad sin Exclusión, el PAC, Curridabat Siglo XXI, Liberación Nacional, Movimiento Libertario, Renovación Costarricense, Unidad Social Cristiana y el Partido Junta Progresistas Casuceña. Esos son los invitados a nuestros debates por la logística que requiere. Digamos, tienen dificultades de producción esto. Así en jurisprudencia, en los últimos votos, en las últimas resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones, ha sostenido que los medios de comunicación privada pueden escoger a quién invitar siempre y cuando sean con base en criterios objetivos formulados antes de la invitación de los debates. 3:05, vamos a la pausa, 3:06 ya, vamos a la pausa y regresamos con el último bloque de Matices. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Tres de la tarde, 9 minutos, estamos en Matices, hoy dando el arranque al proceso electoral, a la cobertura electoral de las elecciones municipales. Les cuento que el Madrid sigue ganando 1-0 ante el Paris Saint-Germain en el Santiago Bernabéu. Una brillante actuación de Keylor Navas hoy, 62 minutos. Y creo que el Madrid es el único equipo en la historia que no ha recibido goles en la primera fase hasta el partido que llevan de la Champions League. Don Luis, la seguridad de las papeletas, que fue uno de los temas en la elección presidencial. ¿Cómo lo van a organizar ahora que son esa enorme cantidad de papeletas diferentes? Sin duda, el tema que causó inquietud pública y justificada en su momento, en el año 2014, ya viéndolo en retrospectiva, no supuso una amenaza a la regularidad del proceso electoral. Ya pudimos determinar desde hace mucho tiempo quién fue la persona responsable de la sustracción. Fue un funcionario nuestro de seguridad. Y lo que logró sustraer fue material de desecho en realidad y 3 papeletas. Eso no permite falsear la voluntad popular. En todo caso, nos ha parecido importante afinar los protocolos para que una situación, aunque no puso en riesgo la pureza electoral, pues no se vuelva no vuelva a suceder. Hemos de ser particularmente rigurosos en la aplicación de estos protocolos de seguridad, porque en esta oportunidad no es una, sino 2 imprentas las que están interviniendo, apoyándonos. Una es la imprenta nacional, una imprenta del Estado, como se sabe, y una imprenta privada, que es la imprenta Lil. Y fue necesario dividirlo porque la impresión es mucho más compleja. Son más papeletas a imprimir, estamos hablando de más o menos 10 millones de papeletas las que vamos a confeccionar, y como decíamos, con 651 tipos distintos. Entonces, para poder salir en tiempo, de suerte de que una vez concluida la inscripción de candidaturas y 3 semanas antes de las elecciones las tengamos disponibles para repartir entre las juntas cantonales, teníamos que hacer este proceso particularmente eficiente. Entonces dividimos el trabajo, celebramos 2 contrataciones y vamos a tener que tener 2 dispositivos de seguridad reforzados, como lo he mencionado, de suerte tal de que mantengamos condiciones, digamos, pulcras en ambas instituciones, una privada y una empresa pública. ¿Con cuánto de antelación se trabajan las papeletas? Las papeletas las empezamos a imprimir cuando tengamos definidos quiénes son los candidatos. Y eso solo lo podremos saber una vez que concluya este largo y complejo proceso de inscripción de papeletas. Como les decíamos, son casi 35,000 personas que aspiran.
Esas listas tenemos que pronunciarnos sobre ellos. Hay un pronunciamiento de la Administración Electoral, del registro electoral en forma concreta, y sus decisiones son recurribles ante los magistrados. Una vez que termine este proceso, ya estaremos en condiciones de saber ya con certeza los candidatos definitivos de las diferentes agrupaciones y poder mandar imprimir. Tal vez el más complejo, la papeleta más compleja de imprimir es la de alcaldes, porque lleva los nombres de los candidatos en el propio documento. Las demás no llevan esa información, solamente el nombre del partido, aunque ponemos carteles en los centros de votación y difundimos en web quiénes son los que se postulan por cada una de las banderas partidarias, pero aún así no podemos mandar papeletas si todavía no tenemos certeza de que un partido va a terminar inscrito para competir en un distrito determinado del país. Y el otro plazo que es importante es que la documentación electoral tiene que estar en manos de las juntas cantonales 15 días antes de la elección. En realidad estamos hablando de que tenemos poco más de un mes para hacer el proceso de impresión de papeletas. De hecho, le estaba preguntando en Twitter Luis 2 que si habrá listas con información, ya nos acaba de contestar, tipo currículum a los candidatos municipales, tal y como se hizo en las nacionales de 2014. Sí, parte del programa Votante Informado es construir una ficha por cada uno de los candidatos a alcalde, en donde vendrá no solo su currículum, su hoja de vida, sus fotos y sus datos de contacto, sino también sus propuestas de gobierno. Eso lo hacemos a nivel de los candidatos a alcalde. Por supuesto, en nuestra web, cada vez que vamos dictando resoluciones y escribiendo candidatos, eso inmediatamente se coloca en la página web, primero para conocimiento público, pero también si hay algún impedimento que afecte a algún candidato no tomado en cuenta por el tribunal, se puede hacer, puede ser puesto en nuestro conocimiento para tomar las acciones correctivas del caso. Don Luis, a mí me interesa mucho y voy a devolverme el tema del financiamiento de los partidos políticos. Esto con lo que ha pasado en América Latina, digamos, tenemos dos realidades un poco equidistantes entre México y Colombia, por ejemplo, donde el crimen organizado ha impactado fuertemente. México ha optado por un sistema donde tiene sus propias policías estatales y municipales, y esto genera además que el alcalde sea el jefe de esas policías. Colombia, de hecho recuerdo al general Oscar Naranjo, que era el jefe de la policía colombiana antes, venir aquí a decir, no hagan eso, por favor, no le pongan policía a los alcaldes porque puede ser un desastre esta situación. Bueno, esas dos situaciones muy diferentes entre sí, Colombia y México, demostraban una cosa, y era la infiltración del crimen organizado en los gobiernos locales, porque supongo que producto de esta complejidad de la vigilancia que se hace sobre los aportes, pues debe ser relativamente menos complicado acceder directamente a un candidato a alcalde y dar una ayuda. ¿Cómo hacen ustedes? Porque es realmente muy complejo. Yo no me imagino, digamos, en la práctica, cómo hacen ustedes para estar tan vigilantes de que no haya traslados de dinero al candidato, de que no haya donaciones que se disfracen, este tema que usted nos hablaba más temprano de los testaferros. ¿Cómo hacen para tener vigilados 35,000 puestos son? Casi 35,000 candidatos, ¿sí? Para 6,069 puestos. Imagínense, ¿cómo hacen 6,069 puestos? Es mucho más complejo. Tenemos herramientas que nos prenden luces de alarma. Hay un gran avance en la legislación actual, y es que solo personas físicas costarricenses pueden efectuar donaciones a los partidos en una cuenta corriente única de acceso a las donaciones de toda la agrupación partidaria. Todo lo que venga de otra fuente está prohibido. Ese solo hecho le da mucho mayor transparencia al fenómeno, porque además nosotros estamos en condiciones de hacer controles aleatorios para determinar si las personas que aparecen reportadas como donantes están reportadas como contribuyentes del impuesto sobre la renta. Es decir, si son personas que tienen la solvencia del caso como para poder donar a los partidos políticos. Además, hacemos un chequeo de que los gastos que están evidenciando las facturas de medios de comunicación y otros aparezcan en los reportes partidarios. Por supuesto,
no es un sistema infalible, pero es un sistema que sabe prender alarmas cuando se presentan situaciones graves y que además no es óbice para que también se atiendan denuncias concretas de los ciudadanos o asuntos que se están ventilando ante la prensa. Esto regula lo que entra como donaciones. Lo que no pueden controlar, le pregunto, son las transacciones directamente. Es decir, yo soy candidato a alcalde de La Uruca, que no es cantón de una vez, entonces voy a ponerme ejemplo. De La Uruca, y entonces él me da plata a mí, yo quiero pasarla por donación, le digo, no, usted tiene que irla a depositar a tal cuenta corriente, con su cédula, todo, porque yo después necesito pasársela al Tribunal de Elecciones. Pero en la esquina me topo a un extranjero y me da en mano efectivo, 500,000 colones en efectivo. ¿Eso es lo que queda fuera del alcance del tribunal? ¿O también tienen forma de ir a ver que gastó más de lo que reportó por donaciones, y entonces ese gasto de más tuvo que haberlo justificado en algún momento, porque resulta que un momento a otro apareció con 200 banderas? ¿También hacen esa revisión, don Luis? Vamos a ver, el control de las donaciones por interpósita mano, vamos a ver, no es infalible. No, claro. Especialmente si son donaciones hormigas mediante testaferros. Lo que el sistema se alerta cuando hay grandes donaciones provenientes de personas que no generan los recursos como para poderse dar el lujo de, digamos, regalar ese dinero a un partido político. Ya no pueden ser sociedades anónimas que no sabemos quiénes están detrás de sus accionistas. Pero el sistema se alerta, digamos, de la posibilidad de introducir grandes sumas de capital que son las capaces de secuestrar a una agrupación política y condicionar su futura acción de gobierno. Ese tipo de situaciones solo por denuncia ciudadana o por reporte de algún tipo podríamos estar controlando, repito, esa manera hormiga de estar introduciendo platas por parte de un extranjero, por ejemplo, que no puede cazar plata para la política. Pero lo que es realmente preocupante, que son los ingresos masivos de capital, que son los que causan mayores situaciones de riesgo, eso sí se evidencia, porque el partido no va a poder justificar de dónde salió el dinero para gastarlo en todas estas piezas de campaña o propias de logística electoral. Entonces, la contradicción o el no cierre se va a hacer evidente tarde o temprano y permitirá la intervención del Tribunal Supremo de Elecciones. O sea, ustedes también ven los gastos, digamos, de un momento a otro pueden decir, pero usted gastó 400 millones de colones en campaña y reportó 25 de donación. ¿De dónde agarró el resto de la plata? Justamente, el cruce entre ingreso y gasto es clave para evidenciar situaciones como las que señalaba. Antes no se podía, porque el reporte o el control de donaciones lo hacía el tribunal y el control de gasto vía financiamiento público o reembolso por financiamiento público lo hacía la Contraloría General de la República. Ahora es un solo sistema que pretende tener una mirada holística de toda la realidad financiera de los partidos, y los productos de una fiscalización a veces son insumos para otra. Y eso hace que el sistema sea mucho más robusto, repito, no infalible, pero su principal garantía es que junto con las cosas que se evidencian desde el escritorio, desde la investigación del funcionario electoral, se retroalimenta también con la denuncia ciudadana y lo que la prensa valientemente también expone en diferentes oportunidades. Y en el caso de los activos también se tiene algún tipo de control, que sí, tal vez pretendan donar no dinero sino una computadora. No, también las donaciones en especie tienen que ser reportadas por los partidos políticos, y como parte de los procesos de auditoría, si aparecen inmuebles o muebles, bienes de cualquier naturaleza que no estén debidamente justificados, hacen que se abra una investigación en particular, porque tenemos que recordar que además el tribunal realiza procesos de investigación y de auditoría sobre los partidos políticos, lo cual además nos sirve como mecanismo preventivo de este tipo de situaciones. Claro, yo estoy claro que nadie va a hacer una capacitación en estas elecciones, estoy casi seguro, pero el tema del alquiler de los carros es un punto fundamental, supongo, también, o no hay tanto alquiler, no sé si en estas elecciones hay tanto alquiler, porque no creo que haya que desplazarse tanto para votar, don Luis. Vamos a ver, el pago por transporte siempre ha sido uno de los factores disparadores del gasto político.
propaganda mediática y transporte se ha convertido en un gasto importante. Los partidos no tienen tanta disposición de recursos para invertir en transporte lo que se invierte en una campaña nacional. Así que no creo que tenga tanta incidencia en el gasto partidario, sobre todo porque hay que tener presente de que el partido tiene que hacer el gasto con recursos propios para poder después tener el reembolso del Estado. Y repito, esta va a ser una campaña más concentrada en las cosas prioritarias de transmisión de mensaje y menos de signos externos o de transporte de electores. Sí, a mí lo que me preocupa un poco es que en estas elecciones en particular, ya he escuchado y leído declaraciones de varios partidos en el sentido de que quedamos mal con el tema de la elección nacional, es decir, no nos reconocieron algunos gastos, quedamos endeudados en un fideicomiso, y entonces le han dicho a sus candidatos a alcaldes, vayan, pero ustedes tienen que enfrentar los gastos, digamos, la campaña la tienen que financiar ustedes. Por eso insistía en el tema del financiamiento, porque digamos, me preocupa cuando 81 personas tienen que buscar recursos diferentes, pues abre puertas, pero que dicha que el Tribunal de Elecciones está encima, que se ha unificado el sistema sobre una cosa increíble. Digamos que la Contraloría por un lado y el Tribunal por otro. Pero bueno, en buena hora, todo está listo, marcha a tiempo, ¿verdad? No tiene ningún problema. El calendario y las diferentes fases programadas se están cumpliendo de acuerdo con lo planificado. Estábamos anticipando esa carga de candidaturas que están siendo estudiadas hoy en este momento por nuestro registro electoral, trabajando fines de semana y jornada extraordinaria, desde luego, para poder salir pronto con esa etapa del proceso. Vienen cosas importantes como la integración de las juntas cantonales, para lo cual los partidos políticos tienen que proponer a sus integrantes y aprovecho estos micrófonos para recordárselo a las agrupaciones políticas, y una serie de procesos que están ligados a inscripción de empresas encuestadoras, que ya está cerrado, ligados a inscripción de observadores electorales, a la posterior constitución de juntas receptoras de votos, en fin, todo un mecanismo delicadamente organizado para que todo esté presto en el 7 de febrero y podamos votar. Recordemos que son muchos candidatos, muchos los puestos a elegir y que es clave tener información. Por eso invito a la gente que nos escucha a aprovechar el espacio que les abre Radio Monumental para conocer quiénes son los que disputan los puestos en sus respectivos cantones. Aprovechen los recursos que el tribunal pone a su disposición, como la ficha técnica programática, la que estamos viendo, el fichero cantonal. Claro, lo hemos aprovechado mucho. Porque retrata las realidades del cantón y la seriedad de las propuestas que se están haciendo para enfrentar sus dificultades, y todos los demás mecanismos de información para que vayamos a votar y que aceptemos el reto de elegir a los mejores hombres y mujeres de nuestras comunidades, de nuestros barrios, de nuestros pueblos, y podamos tener esperanza de tener comunidades con una mayor calidad de vida en los próximos 4 años. Don Luis, muchas gracias. Mucha suerte y espero que le salga bien a usted, al tribunal, a Costa Rica, nosotros, sobre todos juntos, nos sale bien a todo el país prácticamente. Así es, yo creo que lo que está en juego es algo que importa a todos los costarricenses y que sin duda la municipalidad más importante es la del cantón donde vivimos. Sí. Así que arrollarse las mangas, como en democracia debe de hacerse cuando se trata de elegir buenos gobernantes. Mañana en Matices, el Estado de la Nación, hablando sobre gestión municipal. Indicadores cantonales. Sí, el jueves tendremos a un grupo de analistas políticos nuestros hablando sobre la importancia de estas elecciones. El viernes a las 11, de 11 a 1, el primer debate entre presidentes de partidos políticos. El lunes, el primer debate cantonal a las 11 de la mañana, Alajuela. Sí. El martes a las 7 de la noche, Turrubares. El miércoles a las 7 de la noche, Guásimo. El jueves de la otra semana, Grecia, a las 2 de la tarde, a las 7 de la noche, Dota. El viernes 13, ok, yo sé ya no voy a venir a trabajar. No, mentira. Viernes 13 a las 2, Belén, y a las 7 de la noche, Golfito. Agenda y ahí llena. Seguimos hasta el 2 de febrero. Sí. Buena suerte. Gracias. Gracias. Creo que la necesitaremos, estoy seguro.
3:27, nos vamos. Gracias, Cel. Sí, 96 días, gracias Randall. 96 días para las elecciones municipales y nosotros sabemos y estamos haciendo un gran esfuerzo para darle las herramientas para que usted se informe y pueda, también conozca a su candidato. Bueno, sí. Así es, empezamos de una vez. Para ustedes toda la cobertura electoral a las 7 de la noche hoy la tercera emisión de Noticia Monumental, mañana a las 2 Matices nuevamente. Feliz tarde a todos y todas.